La vida espiritual tiene momentos especiales y trascendentales. Esos son momentos de eternidad. Conozca a fondo la vida de Jesús. Analicemos juntos sus enseñanzas. Momentos de eternidad. Gloria a Dios, sean bienvenidos a un programa más de Momentos de Eternidad, programa donde exaltamos, alabamos, glorificamos el nombre del Señor, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque dice la palabra de Dios que solamente en Él hemos sido justificados ante el Padre. Es la única forma que el ser humano se justifica ante Dios, solamente a través del sacrificio de Jesucristo. Ese fue su objetivo, reconciliar al mundo con Dios. Bendito sea el Señor por su amor y por su misericordia, porque Él continúa derramando la misericordia. Porque dice la palabra de Dios que algunos toman por tardanza la venida del Señor, pero es que el Señor está dando tiempo para que muchos se arrepientan y así puedan irse con Él y gozarse por la eternidad. Así es que en eso estamos, todos y cada uno de nosotros estamos corriendo y a ver si ganamos esa batalla. Amén. Con la ayuda del Señor, porque no es con nuestras propias fuerzas. Bendito sea el Señor, sean bienvenidos, reciban un cariñoso saludo. Me acompaña mi esposita. Hola amigos, bendiciones. Gloria a Dios. Vamos a poner el programa como siempre en manos del Señor, para que sea el Espíritu Santo que nos dirija, para que todo lo que hablemos sea conforme a la palabra de Dios, que no permita que nos apartemos de su santa palabra, porque después de todo, ella permanece por los siglos de los siglos y ella no cambia. Gloria a Dios. Es palabra de Dios. Entonces tenemos que perseverar en ella, pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Le voy a pedir a mi esposa que ore y ponga el programa en manos del Señor. Amén. Es un privilegio de verdad orar para que Dios tome el control, orar por tu vida, orar por tus circunstancias, por tus pruebas, las que estés pasando. Recuerda que todas nuestras cargas, dice el Señor, que las debemos depositar en Él. Y hoy tú vas a depositar todas tus cargas, libérate de ellas, no importa tu circunstancia. Yo quiero decirte que Dios es más grande que cualquier circunstancia por la que puedas estar pasando. Amén. Simplemente debes de creerlo. Créelo y al que cree, todo le es posible. Eso dice la palabra, y la palabra nunca miente. Se permanece firme y fiel para siempre. Amado Padre Celestial, te damos la gloria y la honra por la vida que nos permites hoy disfrutar, Señor. Por todo, Padre Santo, que nos has proveído en este día, Señor. El alimento, nuestras casas, Señor. El pan de cada día, Señor, como dice tu palabra, el vestido, Señor. Gracias, Padre, gracias porque todo viene de tu mano y no queremos, Señor, pasar desapercibidos, Señor, de darte las gracias, porque tú eres un Dios amoroso, el Dios que cuida de aquel que clama, invoca tu nombre, Señor. En este día, Padre Santo, queremos poner cualquier circunstancia, Señor, que cualquier persona esté pasando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, toda carga, Señor, todo dolor, Padre, se va, se disipa en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control de cada hogar de este país, toma el control de nuestros gobernantes, toma el control, Señor, de aquellos, Señor, que en este momento, Padre Santo, sienten, Padre Santo, que no hay solución, Padre, que no hay salida, Señor. Envía tu Santo Espíritu y habla a sus corazones, redargúyelos, Espíritu Santo, para que comprendan que tu amor es tan grande, Señor, que solo pensamientos de bien tienes para con nosotros, Padre. Señor, queremos ponerte este programa en tus manos, que seas tu Espíritu Santo guiando
tomando el control, derramándote sobre nuestras vidas, y que todo lo que vayamos a decir sea bajo tu dirección, y que hagas, Padre Santo, lo que tú quieres hacer con cada persona que nos escucha, dentro de este país y fuera de este país. Te pedimos, Señor, por los hermanos en Guatemala, Padre. Trae la paz, Señor, guarda sus vidas, Señor, fortalécelos en medio de esta tempestad, Señor, que acaban de pasar, Señor. Padre, y guarda, Señor, guarda, Padre Santo, los demás países, Señor, como a Costa Rica, en el hueco de tu mano, Señor. Protégelos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hoy, el tema de hoy es una pregunta. ¿En realidad vale la pena obedecer a Dios? Quizás para algunos esta pregunta es necia, más con los vientos de doctrinas e ideas que están atravesando a nuestro país, donde el objetivo principal es negar a Dios. Pero sin embargo, mire, por más que neguemos, o aquellos que niegan a Dios, siempre Dios existe. Y la palabra de Dios, la Biblia, también persevera y perseverará por los siglos de los siglos, a pesar de que la nieguen, a pesar de que la critiquen, que quieran anularla, seguirá por los siglos de los siglos. Sí, le invitamos a usted, amigo, de verdad, tómate tu tiempo, no pases este mensaje, tómate tu tiempo, escúchalo, porque vale la pena agradar a Dios, porque en Él está nuestra solución. Por más que busquemos, por más que escarbemos, nada nos podrá librar, solo el Señor, de cualquier circunstancia. Por eso sería bueno que meditemos en esta pregunta. Sí, amén. ¿Vale la pena? ¿Cree usted que vale la pena agradar a Dios, obedecer a Dios? ¿Vale la pena? En mí y en mi esposo, pues, nos ha funcionado. Y esperamos que en ti también te funcione este mensaje, para que veas el amor tan grande que Dios tiene. Sí, amén. Ahora, definitivamente. Debemos de ser esforzados y valientes. La palabra de Dios nos llama a eso, ser esforzados y valientes. Porque ¿qué es lo más fácil? Ir a favor del mundo, en la corriente del mundo, y decir, sí, yo estoy con estas nuevas ideas, estas corrientes, donde buscan negar a Dios. Entonces ahí voy tranquilito y no me hago ningún problema. Pero es que la situación es un tanto más complicada, porque las consecuencias son eternas. Ese es el problema. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús aquí en la tierra, Él en una oportunidad dijo, bueno, el que me niega a mí, niega al Padre. Y el que niega al Padre, Él me niega a mí. Sí. Así es que el asunto es serio. No es una cosa de decidir entre un equipo de fútbol y otro, un partido político u otro, no. Es que aquí estamos hablando de consecuencias eternas. Estamos hablando de cómo nuestro espíritu un día va a ir a una eternidad, porque el espíritu no muere. Y es que necesitamos hablar estos temas. Sí, es necesario. Es necesario tocar una y otra vez el mismo tema, aunque aburramos. O sea, aunque les aburramos, no importa. Es necesario. Yo estaba oyendo ayer a un predicador, antes de que empiece el tema, amor, y no sé por qué el Espíritu Santo lo pone en mi memoria, pero es Hopkins, que hace poco falleció, ¿verdad? Según dicen, o sea, en la vida de él, su primera esposa fue cristiana. Ajá. Y dicen que él 2 veces estuvo al borde de la muerte, y las 2 veces la esposa estuvo ahí a la par de él, arrodillada y clamando a Dios por la sanidad de él. Mucha gente se preguntará, como uno, ¿verdad? También se ha preguntado, ¿por qué Dios no lo sanó? Pero era porque Dios conoce el corazón. Dice que cuando ella oraba, Él se burlaba de ella. Imagínense, ¿cómo Dios puede operar en un corazón que se burla de Él, de Dios?
de lo que Dios puede hacer. Y entonces él optó en negar a Dios, en decir que Dios no existía. Y dice, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver otros científicos más, no sé si más tremendos que él en ciencia, llegaron a la conclusión que Dios existe y se convirtieron, se hicieron cristianos, porque no fue religión, no, fue que hicieron a Cristo Señor de sus vidas y ahora están gozándose en el cielo con el Señor. Pero este científico, Hodgkin, él siempre negó hasta el último día de su muerte, dice que él negó a Dios. Vea qué tristeza. Le dice que, por ejemplo, Isaac Newton, Albert Einstein, mire, de ese calibre, científicos de ese calibre, y ellos se hicieron cristianos. Porque reconocieron, dice, es que es imposible explicarse la creación sin Dios. Así es. Vea qué lindo, gente con esa sabiduría que le dio Dios, esa inteligencia, pero bendito sea el Señor, ellos glorificaron a Dios. Y el punto es eso, que dejemos de estar negando a Dios, porque al fin y al cabo el que se va a perder es usted. Dios está sentado en su trono, Dios nadie lo va a mover de ahí, Él es Dios. Los que necesitamos ser salvos somos nosotros, y para ser salvos debemos de creer en Él. Y ve que tremendo, ahora que hablaste vos de los científicos, que ni siquiera traíamos en el tema, sí, pero que un día de estos vino un científico, es muy reconocido. En un cierto canal ahí. Y vino un canal de televisión y lo llevó y lo entrevistó. Y claro, lógicamente, lo primero que le preguntó fue, ¿y qué opinas entre ciencia y Dios? Y lógicamente viene y dice, digo, lógico, porque ya uno conoce las intenciones de ese canal de televisión. Bueno, eso de Dios, en realidad, debemos irnos olvidando de esos mitos y esas cosas. Oigan, vean qué tremendo. Sí. Pero bueno, bendito sea el porque Señor. Esa es la tendencia. Porque Él conoce los corazones y nosotros, mire, queridos amigos, dobleguémonos ante el Señor. Vale la pena, darle la gloria al Señor. Sí, porque inclusive se cae en el error de que muchos dicen, bueno, sí, yo creo en Dios, pero de Jesús no me hablen. Sí. Miren, y el único mediador entre nosotros, el hombre, al ser humano y Dios, es Jesucristo. Entonces es difícil, si usted cree, dice, sí, yo creo en Dios, pero no me hable de Jesús. Ya imagínense que el Señor en una oportunidad dijo que el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Ajá. Entonces vean que es el verbo hecho carne. Sí, Perdón. amén. Es Dios con su gran amor, se hizo carne y vino a nosotros. Bueno, gloria a Dios. Cuando anhelamos hacer la voluntad de Dios, lo lindo es que el Espíritu Santo nos va a guiar, amén, nos va a enseñar a buscar la sabiduría de lo alto. Porque así Dios nos va a impedir errar. Porque ustedes saben que la vida nuestra es de tomar decisiones constantemente. Pero si buscamos la dirección de Dios, el Espíritu Santo nos guía hacia lo que es correcto, hacia lo que nos conviene a nosotros. Entonces vamos a tomar las decisiones acertadas y que va a traer bendición no solamente para nuestras vidas, sino también para todos los que están cerca de nosotros, e inclusive trae bendición para el país que habitamos. Trae bendición. Sí, amén. Porque mire, si nosotros todos buscamos de Dios y buscamos hacer lo recto, hacer la voluntad de Dios, y lógicamente trae bendición para nuestra patria. Sí, eso es definitivo. Ahora, cuando no se consulta a Dios, ¿qué sucede? Y que simple y sencillamente vamos a actuar conforme a nuestra sabiduría puramente humana, terrenal, la sabiduría carnal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No solamente nuestras vidas, nuestras familias van a ser arrastradas al caos, sino también naciones enteras. Cuando no tomamos consejo de Dios, naciones enteras entran a la anarquía, porque Dios no está presente. Un ejemplo de esto, vean qué tremendo, cuando se toma la sabiduría puramente de hombres, terrenal, fue muy doloroso, porque recién entrado un nuevo gobierno, por ejemplo aquí en Costa Rica, oigan, ¿cómo es posible? Una semana después de haber entrado este gobierno, viene
una institución a la que hemos respetado siempre, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Oiga, y pide al registro civil que elimine de los documentos de identificación, o sea, de las cédulas, de los y las costarricenses, que quiten lo que es el sexo, ahí desaparezcan el masculino y femenino. O sea, en otras palabras, que de un plumazo deciden que todos los costarricenses tenemos sexo indefinido. O sea, eso es un irrespeto a toda la ciudadanía costarricense. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es que son decisiones tan pobres, tan tristes, y a una semana van a entrar al nuevo gobierno cuando esperábamos ideas tremendas para resolver la crisis. Este asunto, este evento que se dio, a mí me recordó un libro que leí hace muchos años cuando estaba en la universidad, que se llama El encomio de la estulticia, o sea, el elogio a la locura. Porque este evento, esta decisión, esta solicitud que presenta o que le pide el tribunal al registro, oiga, no tiene pies ni cabeza esta idea. Y mucho menos del flamante Tribunal Supremo de Elecciones de nuestro país. Ahora, ¿por qué es que sacamos esto a colación? Porque aquellos que buscan hacer lo contrario a la voluntad de Dios, entonces están demostrando definitivamente que verdad vale la pena obedecer a Dios. Sí, vale la pena. Mire, porque cuando nuestra mente está en las cosas puramente terrenales, e inclusive hasta negamos a Dios, entonces es cuando salen estas ideas tan descabelladas. Queridos amigos, vale la pena obedecer a Dios. Amén. Porque estos eventos lo que resalta es la soberbia y la altivez. Porque eso es, el que niega a Dios es un altivo, un soberbio. Y entonces, ¿qué es lo que pueden producir sus mentes? Ya estas ideas como estas. Ideas como estas, que prácticamente están negando la genética, la biología y lo más importante, a la misma palabra de Dios. Porque ahí está establecido y bien claro que ahí expone que Dios, varón y hembra, nos crió. Está expuesto así de fácil, de clarito. Y eso nunca se ha puesto en duda. Pero ahora estos últimos años, esa es la tendencia. Ahora, ¿por qué usted dirá, pero por qué saca esto a aquel tema? Es porque si no buscamos agradar a Dios, entonces lo que va a salir de nosotros es algo que no tiene, o sea, no tiene, no sé ni qué decir. No hay pie ni cabeza ni idea. Ahora, vean por ejemplo, un gobierno, entra un nuevo gobierno, recibe de manos del partido al que, o sea, el mismo partido se pasa al poder, porque así lo eligió Costa Rica, eso fueron por elecciones, ok, eso escogió Costa Rica. Ahora, durante la campaña se declaró muy clarito de cómo estaban los números en rojo de nuestro país, nuestra economía, un déficit fiscal tremendo, una deficiencia en la infraestructura vial, una problemática tremenda en la seguridad ciudadana, un desempleo altísimo, una lista de espera inmensa en las clínicas y hospitales de la Caja del Seguro Social, una pérdida tremenda de valores morales y espirituales en Costa Rica. Entonces, con esta tremenda lista de cómo reciben a Costa Rica, entonces lógicamente uno espera ideas brillantes para sacar adelante a Costa Rica, pero va a ser difícil. Si son personas que no quieren obedecer a Dios, simple y sencillamente lo que va a salir son estas ideas que le mencioné. Y a pesar de que tenemos una situación compleja en Costa Rica, a nivel social, político, económico, tremendo. Entonces, hagamos la pregunta, ¿en realidad vale la pena agradar a Dios? Pues yo creo que nada más vayan analizando las cosas, porque necesitamos gente que busque sabiduría a lo alto. Amén. Porque nosotros lo hemos visto a través de nuestra vida, ¿verdad? Todos nosotros, cuando la gente no busca el consejo de Dios, la tendencia es a errar, a fallar.
fracasar. Porque mire, usted piense, cuando usted ha hecho un negocio así rápidamente, o toma una decisión X, a nivel familiar, a nivel laboral, y luego usted, como decimos en Costa Rica, se jala las mechas. Uy, ¿por qué no busqué el consejo de Dios? ¿Por qué no medité? ¿Por qué no busqué sabiduría de Dios? Y vienen las consecuencias. Ahora vale la pena obedecer a Dios para no caer en estas locuras. Sí, amén. Imagínense que los que no quieren obedecer a Dios llaman locura al Evangelio. Sí. Llaman locura al Evangelio. No lo entienden. Sí, porque no pueden discernir las cosas espirituales. Y Pablo, ahí nos dice, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que para los que creemos, el Evangelio es poder de Dios. Sin embargo, para los que no creen, el Evangelio es locura. Oiga, es tremendo. Eso es para que vayamos barajando esto. Porque si en realidad vale la pena, hagamos un alto en el camino, meditemos. Porque lo que para el hombre es loco, para Dios es poder de Dios. Aleluya. Es poder suyo. Amén. Bendito sea el Señor. Santo. Ahora, para los que han creído en Jesucristo y lo han recibido como su Señor y Salvador, les recordamos lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí muchos van a creer, dice, esto están llamando a amotinarse, a rebelarse contra el gobierno. No. No. La palabra de Dios dice que no es con espada ni con ejército, Aleluya. sino con su Santo Espíritu. Gloria a Dios, Santo. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Espíritu Santo? Sí, a pelear esta batalla, pero de rodillas. Amén. A ayunar, a orar, a intimar con Dios, Aleluya. a escudriñar la palabra de Dios, Sí, aleluya. a que nuestra mente busquemos para que sea verdaderamente la mente de Cristo. Pidamos discernimiento y mantengámonos firmes en el camino. A eso nos está llamando la palabra de Dios. Porque algunos dirán malintencionados, dice, esta gente está buscando que el pueblo se rebele contra el gobierno. No, de ninguna manera. Toda autoridad es recibida de lo alto. Sí, amén. Mire, toda autoridad, por más que usted vea una persona, oiga, pues estos son el otro. No. Toda autoridad se recibe de lo alto. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Toda autoridad viene de Dios. Allá el que recibe la autoridad, si la ejerce bien, ¿Cómo la la ejerce mal. ejerce? Si busca consejo de Dios o se va por sus propios razonamientos. Sí, amén. Ok. Ahora, ¿recuerdas cuando el profeta Eliseo, resulta que llegó aquel general sirio, Naamán, a buscarle? Porque el general estaba con lepra. Entonces llegó y necesito hablar con Eliseo. Necesito para que él ore por mí y me sane. Eliseo, lógicamente, busca el consejo de Dios. Dios le dice qué es lo que tiene que hacer Naamán. Y Eliseo simple y sencillamente le dice a un siervo suyo, vaya donde el general y dígale esto y esto. O sea, dígale que se zambulla en el Jordán 7 veces. Y ya está, y queda sano. Oiga, pero vea qué tremendo cómo somos los seres humanos. Cuando el general llega a aquel siervo y le dice eso, él se disgusta. Entonces, mire, aquí vamos a ver que sobresalen 2 cosas. La primera es esa soberbia, ese orgullo que tenemos los seres humanos. Ajá. Porque ¿qué es lo primero que salta en el ego? Dice el general, ¿pero qué le pasa a este profeta? Yo esperaba que él saliera y me atendiera. Él no conoce mi condición, mi posición social. No conoce mi rango militar. Soy un general del ejército sirio. Ah, no, me manda un mensajero. Oiga, qué irreverente. Y luego vemos en la escritura, en esta historia, el contraste, la humildad de los siervos de Naamán, porque él venía con sus siervos. Y vean lo que le dicen los siervos. Oiga, es algo tan lindo. Se destaca la humildad de estos siervos. Le dicen, Padre mío, le dicen al general, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harás, no lo harías. Ahora, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, en otras palabras, los siervos le dicen, pero ¿qué te pasa, mi señor? Eso no es lo que viniste a buscar, o sea, tu sanidad. Solo obedece, oigan, y deja de hacerte la pregunta si en realidad vale la pena obedecer a Dios.
Claro que sí vale la pena, haz lo que Él dice y punto. Así es. Bendito sea el Señor, porque Dios por eso busca corazones humildes, Sí. porque son los que aprenden a escucharle. Aleluya. ¿Y qué es lo que nos narra la Biblia a continuación? Esta historia está, si usted quiere leerla en su casa, Segunda de Reyes capítulo 5. Dice que el general Naamán, gloria a Dios porque escuchó el consejo de sus siervos, ¿verdad? Dice que descendió y se zambulló las 7 veces, conforme a la palabra del profeta, en el Jordán. Y dice que su carne, oiga, 7 veces, y cuando salió de ahí, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínense cómo estaba su carne de un leproso. Uy, Uno nunca ha visto, dicen pero que es como lo terrible. ha leído, uno tiene una idea tremenda de lo que Sí. es eso, ¿verdad? Son Enfermedad llagas, carne horrible. viva, algo terrible. Sí. Mire, y el Señor le dejó la carne como la de un bebé. Oiga, qué Toda la lindo es la piel. obra de Dios. Y a través de la palabra de Dios podemos leer acerca de muchos casos donde hay personas que impiden la bendición de Dios que Él que tiene para sus vidas solamente por este tipo de razonamientos vanos. Sí, son razonamientos vanos. Mire, usted y yo, nos ha pasado a nosotros que no nos llega la bendición de Dios por ponernos a razonar con el intelecto. Mire, la única forma de discernir las cosas del Espíritu es con el Espíritu nuestro. No, Se discierne espiritualmente. y Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Eso, quitarnos la lepra espiritual. Esa lepra que nos está corcomiendo, el pecado que nos come, que nos va dejando que la piel llagosa, Ajá. hasta el punto de que ya no nos reconocemos. Eso es lo que Dios quiere, quitar esa lepra espiritual en el corazón de cada ser humano. Sí. ¿Y cómo hace Dios? Obedeciéndolo. Eso es lo que Dios quiere, Sí, es obediencia. obediencia. Dice que es lo que Él anhela del ser humano, es obediencia. No sacrificios, dice. Sacrificios no quiero, dice. Quiero nada más obediencia. Sí, bendito sea el Señor. Eso es lo que demanda el Señor. Sí, eso es lo que demanda de sus hijos. Ahora ve qué lindo esto que se dio ahí, que nos demuestra cómo Dios hace la obra completa. Porque no, Amén. el Señor no se conformó A medias. con sanar la lepra en Naamán. No. Además de sanarla, le dio la carne de un bebé, como de un niño, dice la palabra de Dios. Porque Él hace la obra completa. Aleluya. Mire, cuando Él inicia algo, Él lo termina. Amén. Cuando quedó inconcluso, no crean que fue culpa de Él, fue culpa de nosotros. Fue culpa de nosotros que en un momento dado le dejamos de buscar. Sí. Quitamos Entonces la mirada de no Él. permitimos que Él terminara la obra en nuestras vidas. Amén. Eso Sí, es lo que porque sucede. dice la palabra, aquel que la buena obra empezó la perfecciona. Amén, gloria a Dios. Eso dice la palabra. Ajá, bendito sea el Señor. Me viene a la mente cuando un médico se va donde el médico y le manda un tratamiento. Pero ¿qué le dice él? Tiene que terminarlo completamente. Ajá. Mire, esto es de 15 días, me lo hace así. Aunque usted ya se sienta bien, tiene que terminarlo. Ah, no. Seguir. Pero usted a medio camino, o yo, lo dejamos botado porque ya me siento bien. Y ahí quedó la infeccioncita, otra vez se volvió a generar la infección, o lo que fuera. Mire, y así es Dios, dejemos que Él termine la obra, porque Él no deja nada inconcluso, Él lo hace completo. Aleluya, santo. Bendito sea el Señor. Gloria Porque a Dios. Él nos ama de una forma La tan palabra. linda, pero nosotros a veces echamos a perder el plan que Él tiene para nosotros. Así es. Amén. Ahora, debemos de percatarnos, porque eso debemos de ser conscientes, que vivimos un ambiente de mentira y donde las apariencias son herramientas, o sea, son recursos que muy utilizamos en estos días. La mentira y las apariencias. Y definitivamente estas herramientas cumplen su cometido entre nosotros, entre los seres humanos. Mentiras, apariencias, porque nosotros sí las tragamos, porque nos engañan. Pero eso mismo quiere hacer el ser humano con Dios. Lo mismo quiere hacerlo, pero dice la palabra de Dios que Él no puede ser burlado. Amén. Que aunque el hombre, por más que intente engañar a Dios, su esfuerzo es vano. Van. Es vano. Mira, no hay manera de engañar a Dios. Entre nosotros sea toda esa cosa.
pero con Dios no se puede. Eso, seamos conscientes de ello, porque por eso que el Señor quiere que hablemos la verdad, que de nuestra boca hable la palabra. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque así nuestro corazón se inunda de ella, porque la boca habla de la abundancia del corazón. Bueno, bendito sea el Señor, porque Él quiere enseñarnos muchas cosas. Y vamos a ir a una pausa musical para continuar con este tema. Amén. pé aplaudindo Joca. Los martes a las 4 de la tarde le presentamos Momentos de Eternidad. Quédese en nuestra compañía. Libertad CR, una emisora pura vida, pura enseñanza espiritual. La vida
espiritual tiene momentos especiales y trascendentales. Esos son momentos de eternidad. Conozca a fondo la vida de Jesús. Analicemos juntos sus enseñanzas. Momentos de eternidad. Escúchelo los martes a las 4 de la tarde por Libertad CR. Gente de radio produciendo radio. Gloria a Dios. Continuamos con el tema de hoy, haciéndonos la pregunta: ¿en realidad vale la pena obedecer a Dios? Me gustaría decir lo que dice la palabra de Dios, que bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Debemos de creer eso firmemente, porque si tenemos a Dios presente, toda nuestra nación es bendecida. Vamos a recordar una historia que aparece en el libro de Números, en el capítulo 22. Yo creo que la mayoría lo recuerdan, y si no, pues resulta que hubo un hombre con un gran título de profeta de Dios, y en verdad era un profeta de Dios. Este hombre se llamaba Balaam. Resulta que el rey de Moab, llamado Balac, envió unos mensajeros al profeta, a Balaam, con el propósito de que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Entonces, cuando estos hombres llegan, y ahí Balaam le dice: bueno, voy a consultar a Dios, quédense aquí esta noche. Al otro día les da la respuesta, pero Dios definitivamente le dice a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, o sea, al pueblo de Israel, porque bendito es. O sea, que lo que Dios bendice, Amén. nadie lo puede maldecir. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que vallado extiende sobre nosotros, sobre aquellos que confiamos en Él. Ahora, el rey Balac, cuando recibe el mensaje, porque se van de nuevo para donde el rey, llegan los mensajeros y le comunican el no que dio Balaam. Entonces, el rey de Moab envía, dice, 8 mensajeros más importantes, dice, porque con esto voy a presionar al profeta por semejante visita, gente muy cargada, muy encumbrada. Ahora, con esto debe quedar claro que a Dios no se le presiona ni se le impresiona. A nosotros sí se nos impresiona. No mismo que llegue entre nosotros que envíen para decirles algo, a un oficial de la policía a hablar con nosotros, a que llegue el ministro de Seguridad Pública a la casa. Jamás es lo mismo. Entonces, eso buscó Balac. Voy a impresionar a Balaam. Ahora, tengamos en claro que ya Balaam había recibido la respuesta de Dios. Sí, claro. Ya le había dicho. Sí. Fue un no, y punto. Pero Balaam recibe de nuevo a estos mensajeros. Otra vez les dice: quédense esta noche para darles la respuesta el otro día y consultar a Dios. Oiga, ya Balaam no tiene nada que consultar. Sí, ya habló Dios. Pero Dios, como lo dijimos antes, ¿quién va a burlarse de Dios? ¿Quién lo va a engañar? Aquí vemos cómo Dios conocía el corazón de Balaam. Lo conocía, dice: está bien. Y le hace ver: bueno, está bien. Le dice al otro día: te voy a permitir ir con ellos. Te voy a permitir para que aprendas cómo son las cosas. La historia es muy interesante. Dice que, ok, al otro día Balaam, él les dice a ellos: sí, voy a ir. Alista su asna, le pone la montura, la cosa que le pone ahí. Pero el asna, cuando van de camino, dice que se apartó del camino. Se apartó, de repente salió del camino. Entonces Balaam la azotó. Después el asna dice que en una senda de viñas, se puso al asna en una senda de viñas, y ahí tampoco avanzó, y la volvió a azotar Balaam. Y luego, posteriormente, llegaron a una angostura. Entonces el asna lo que hizo fue echarse. Entonces, al echarse, Balaam se enfureció
y la volvió a azotar. Oiga, por tercera vez. Entonces vea qué lindo es el Señor. Dice que la palabra de Dios que abrió la boca del asna. Dios abrió la boca del asna. Oiga, qué tremendo. Y dijo el asna: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam, sin percatarse de lo que está pasando, vean qué tremendo lo que es actuar en la carne, que es lo que les decíamos al principio. Lleno de ira le responde al asna. Oiga, le responde, dice: porque te has burlado de mí. O sea, por eso te azoté 3 veces. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Vea que a lo que llega Balaam. Entonces el asna le responde: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. O sea, he sido yo ingrata contigo, le dice el asna, prácticamente. Tú me has azotado 3 veces y siempre te he andado para allá y para acá. Has cabalgado sobre mí. ¿Y yo te he hecho algún mal? Y Balaam le responde: no. Balaam respondió: no, simple y sencillamente. Yo no paso esta historia de causarme gracia, porque imagínense que él está tan atribulado y tan furioso, airado, que no se da cuenta que el asna le habla. Vea, a mí me habla mi perro, vea, yo caigo ahí seguro desmayada, porque sé que es Dios o algo está pasando que es sobrenatural, ¿verdad? Algo pasó. Y de feria él le responde, oiga, discute con el asna. Sí, se pone a discutir con el asna. Vea qué tremendo, pero no se percata, ¿verdad? Sí, de que el asna le está hablando. Vea todo lo que le dice el asna. Y él le dice un no. Sí, cuando él dice no, dice la palabra de Dios que en ese momento Dios le abre los ojos a Balaam. Y él puede ver un ángel. Imagínense. Puede ver un ángel. Y el ángel, oiga lo que le dice el ángel. Que lo habría matado, dice. Balaam, yo te habría matado si el asna no se hubiese detenido. Y al asna no le habría hecho nada. Oiga, no le habría hecho nada al asna. Vea qué tremendo, ¿verdad? Oiga, aquel hombre, Balaam, con su título de profeta, sí, y es reconocido como tal en esa región. Pero sin embargo perdió toda sensibilidad espiritual. Así es. No escuchó a Dios. No escuchó a Dios para nada. Oiga, fue desobediente. Perdió la visión espiritual. Oiga, no veía al ángel, no lo pudo ver hasta que Dios le permitió. En cambio el asna sí fue sensible a lo espiritual. Sí. Oigan, ve qué tremendo la gran enseñanza que nos da esta historia. Sí, amén. El asna es un animal. Aquel no solamente era un hombre común y corriente, no, era un profeta de Dios. Pero que su corazón iba detrás de otra cosa. Su corazón iba detrás de todos los regalos que le iba a dar a aquel rey de Moab. Iba detrás de la fama, iba a quedar bien con aquel reino. Le valió lo que Dios opinó. Sí. Entonces nosotros debemos de decidir qué escogemos. Yo diría, ¿a quién es necesario agradar? Sí, correcto. ¿A quién es necesario agradar? ¿A quién es necesario agradar? Sí. Miren, en este momento, si usted le ponen con esta historia a Balaam y al asna, por ejemplo, yo personalmente escojo el asna. Yo escojo el asna. Jamás voy a apoyar a Balaam, jamás. Sí, no. Yo apoyo el asna. Aunque aquel tiene el título de profeta, pero es una mente natural, una mente carnal, completamente terrenal. En realidad debemos de ser sensibles a la voz del Señor. Es correcto. En todo tiempo. En todo momento debemos ser sensibles a la voz de Dios. Si Dios a ti te ha dicho no, es no. Te conviene, te está previniendo, te está guardando, te está librando de cualquier situación que te va a llevar a la perdición. Sí, amén, gloria a Dios. Y me gusta eso que iba antes de decir Lenny, porque hay el versículo, recuerdan aquel versículo que dice que de que vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Sí. Y Balaam estaba agradando al mundo, y por eso su mente, que iba a discernir lo espiritual. Solamente una mente espiritual discierne lo espiritual.
en ese momento estaba más espiritual el anda que tal Sí. profeta de Dios. ¿Ven qué tremendo? Que es cuando usted busca agradarse a sí mismo o agradar a los demás, Sí. agradar al mundo, donde las intenciones de su corazón no son rectas delante de Dios. Sí. Dios conocía el corazón de Balaam. Yo ya te dije no. Sin embargo, ¿quieres ir con ellos? Ok, ve. Oiga, le da esta lección y sin embargo ahí vemos la historia de Balaam. No, es tremendo. ¿Por qué? Porque si abandonamos lo espiritual, ya no podemos discernir nada y vamos directo al error. Al error. No hay forma de que tomemos decisiones correctas, como lo dijimos antes, si no pedimos consejo de Dios. No, y dejemos ya de llamar a lo malo bueno. Es correcto. Vea, si Dios dijo, esto no es de mi agrado, no es del agrado de Dios. Y usted y yo no tenemos por qué dejarnos llevar por las olas de este mundo ahí, llevarnos, ay, qué pobrecito, porque tienen derecho. Si la palabra lo está diciendo, hay que hacer que entreguen su vida al Señor. Dios cambia cualquier circunstancia, Dios la va a cambiar. Pero dejemos de ya llamar a lo malo bueno, porque eso no está agradando el corazón de Dios. Y por tanto, Dios no te puede bendecir. Mucha gente dice, no, es que ya yo no siento a Dios, o ya y no salgo de X problema. ¿Qué estás haciendo? Escudriñémonos. Estamos llamando a algo malo que Dios dijo que era malo, le estamos diciendo que es bueno, o le estamos dejando ahí pasar y no actuamos conforme a la palabra, porque hay que actuar conforme a la palabra y sostenernos. Aunque el mundo diga lo que quiera, debemos de actuar conforme a la palabra. Sí, amén. Así como Dios le dijo a Balaam, no. Así nos dice a nosotros, nos está demandando a nosotros, sus hijos, a aquella persona que tiene la sensibilidad de la voz de Dios, que quiere agradar a Dios. No importa la religión que sea, no importa, pero si tu corazón está por agradar a Dios, por obedecer a Dios, mantente firme en lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo obedecer a Dios si no se le conoce? Para aquel que conoce a Dios, lo más valioso en su vida es hacer la voluntad de Dios, porque ya conoce a Dios. Dice, para mí lo máximo es eso. Ahora, si tú dices que no conozco a Dios, pues búscale, y una vez que te encuentres, entonces ahí sí decide. No quiero hacer la voluntad de Dios, no me gusta lo que Él me pide. Pero búscale, tienes que conocerlo, es la única forma. Sí, amén. Tenemos que conocerlo. Porque lo más sencillo es decir, no creo. ¿Cómo vas a decir no creo en algo que tú dices que no existe? O sea, no tiene sentido. Vean, un político europeo declaró, ¿qué hacemos con hijos muy inteligentes? Que estudian en Harvard, en Yale, etcétera, pero no saben nada de Dios y simple y sencillamente optan por decir no creo. No creo. Por Es cierto, lo más fácil ahora. Sí, lo más fácil. Mire, una ministra de un país europeo dijo que el problema que tiene Europa es que quitó los ojos de Jesucristo y es necesario volver a Él. Amén. Oiga, eso lo dijo una ministra de un país europeo. Están reconociendo mucha gente que está permitiendo que haya sensibilidad en su corazón para buscar las cosas de Dios, y están reconociendo que sin Dios es imposible conducir los países. No, y la gente que niega al Señor, a que ahora es una moda, no sé, se ha despertado una moda de negar a Dios, de que Dios no existe, pero ¿es para qué? Para darle libre a sus impulsos carnales, sí, puramente, sí. Correcto. Sus deseos carnales. Y entonces ellos creen que ellos se sienten bien así, pero déjame decirte, si tú eres uno de ellos, con todo el amor y el respeto, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando. Ya Jorge lo dijo más antes, Dios no puede ser burlado. Yo lo volví a decir ahora y se lo vuelvo a repetir. Dios está sentado en su trono.
El que necesita la salvación somos tú y yo. Sí, amén. Así que dejemos de engañarnos. Dios es Dios. Por más que tú lo niegues, por más que quieras ocultarlo o justificar tu creencia, no importa. Pero el que se está engañando es usted. Sí, fíjate que para los que hemos creído en Jesucristo, que hemos entregado nuestras vidas a Él, que hemos reconocido que le necesitamos, que sin Él estamos perdidos, podemos declarar con toda libertad a los cuatro vientos que fue la mejor decisión que tomamos en nuestra vida. Fue la mejor decisión, definitivamente. Amén. Y que aunque el mundo, la corriente del mundo, que aún aquí en nuestro país lo estamos viendo, porque no es la excepción, digan que lo de Dios, que el tema de Dios es obsoleto, disculpen, pero están errados. Porque ustedes simple y sencillamente al decir eso están demostrando ser menos sensatos y sabios que el asna de Balaam. Aleluya. Definitivamente. Gloria a Dios. Santo. Nuestro país está en una crisis de valores morales y espirituales tremendo. Debemos de continuar clamando a nuestro Dios. Amén. Y no debemos de darnos por vencidos. Porque tenemos que darnos cuenta que el ataque infernal cada día va a ser mayor. Va a ser mayor. Y va a ser dirigido principalmente a nuestros niños y jóvenes. Sí. ¿Con qué propósito? Para hacerles olvidar a su Creador. Ese es el objetivo. Sí, amén. Nuestros niños y jóvenes se olviden de Dios. Así es que mire, la arremetida está empezando apenas. Está iniciando. Pero seamos conscientes de ello. Por eso, sí, no nos rindamos, seamos soldados valientes y esforzados. Recuerden que somos del ejército del Dios viviente, del Dios altísimo, y tenemos que pelear esta batalla. Y dice la palabra, debemos de estar predicando a tiempo y fuera de tiempo. Sí, no te canses de predicar, no te canses de hablar de Jesús, no te canses de hablar la verdad, de hablar de aquel que murió en una cruz por ti, por mí. No te canses, no te aflijas, el Señor va contigo, está contigo, te lleva de la mano, no te canses, Sí, no te canses. Amén. De verdad, no te canses. Nosotros no nos cansamos y donde quiera que estamos hablamos del amor de Dios, no juzgando, no señalando, no condenando, hablando del amor de Dios, que en Él hay libertad, hay salvación, hay verdad. Sí, lo lindo de esto, mire, que todos los seres humanos, dice que nadie puede declararse limpio de pecado. Sí. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, todos fallamos, todos erramos. Mire, día con día hay que pedirle al Señor, límpiame, Señor, los pecados que cometí hoy. Sí, amén. Perdóname los pecados que cometí en la mañana, perdóname mire, de la tarde, aún en la noche. A veces hay sueños que no convienen. Señor, perdóname esos sueños, ¿de dónde salió toda esa basura? Mire, los seres humanos todos hemos pecado, pero tenemos que tener la humildad de confesar si este problema que tengo es un pecado. Es un pecado, esto no le agrada a Dios. Y mire, el Señor nos lava con su sangre preciosa, dice. Amén. Él nos limpia. Perdón, amor, vea la oración que le hace David al Señor. En Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow, esa es la oración que debemos de hacernos nosotros todos los días. Sí, amén. Amén. Porque como dijo usted, cada día pecamos. Sí, amén. Pero debemos de insistirle al Señor que ponga en nosotros un corazón limpio, que le agrade a Él. Sí, amén, amén. Cada día. Ese debe ser el propósito de nuestra vida, agradar a Dios. Mire, y todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios.
Busquemos del Señor, entreguemos nuestra vida al Señor. Amén. Y todo lo demás viene. Mire, todo lo demás viene. Porque el Señor cuida a sus hijos. Él es un papá cariñoso, amoroso. Amén. Y Él quiere que nosotros caminemos en victoria en esta vida. Y que un día, cuando Él venga por su pueblo, podernos irnos con Él, juntarnos en las nubes con Él e irnos a gozar lo que la palabra de Dios llama las bodas del Cordero. Aleluya. Donde la iglesia se encuentra con su novio, el Cordero de Dios, las bodas del Cordero. Y mientras tanto están las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios que aquí en la tierra va a haber gran tribulación, gran dolor. Las copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre la tierra. Mire, esto es, dice uno, es duro hablar de esto, pero es la verdad. Esto se va a dar. Esto se va a dar. Y en el mundo hay una corriente hoy tan tremenda por negar a Dios, y tarde o temprano el Señor va a venir por su iglesia. Sí. Y Amén. luego ya va a ser demasiado tarde. Mire, llega un momento que cuando estamos ya en la presencia de Dios, ya no hay devolución, ya se acabó, ya no hay oportunidad. Es ahora, reconozcamos, no importa el pecado que tengamos, dejemos de creer las mentiras. Es que así soy yo. No. Así puede decir eso, el mentiroso, el ladrón, etcétera. Es que así soy yo, mentira. Eso es mentira. Dios busca, dice, un pueblo limpio. Ahora, ¿por qué lo dice? Dice que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Ahora, ¿por qué lo dice el Señor? Porque por medio de nosotros mismos no podemos limpiarnos. Es imposible. Todos hemos pecado y seguimos pecando. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando buscamos del Señor, Él nos da la fortaleza, nos da la fuerza para que vayamos cambiando. Él nos va transformando, nos va transformando. En la medida que lo busquemos, Él va transformando nuestra vida. Y aquello que nos agradaba, poco a poco lo vamos abominando, lo vamos dejando. Pero eso es solamente obra de Dios en nosotros. Porque por nuestras propias fuerzas, olvídense. Pero nada más reconozcamos que ese problema que tenemos en nuestra vida es un pecado y le desagrada a Dios. Y deja de creer que así eres. No, el Señor te dice: vengan a mí los que estén cargados y trabajados, yo los haré descansar. Traigan a mí las cargas. Así de sencillo. Sí. Dejemos que el Señor haga esa obra poderosa en nuestras vidas, y Él nos ofrece un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, donde todas las cosas viejas pasaron, y dice la palabra de Dios: he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Bendito sea el Señor. No, y ahorita el Espíritu Santo me guía a decirte: si Satanás te acusa y te condena, yo quiero decirte algo. La palabra aquí mismo en el versículo, en el capítulo, en Salmos, ¿verdad? Ahí mismo donde estamos leyendo, el versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Oh, gloria a Dios. Vea, reciba esta palabra. Sí. Dios no te desecha. Satanás te pone muchas trabas. Satanás te condena, que estás llevando una vida así, que ya no hay salvación para ti, que ya no hay oportunidad, que le has fallado a Dios. Pero humíllate, reconoce que has fallado, humíllate, y Dios estará dispuesto a levantarte de nuevo, porque Él es un Dios de oportunidades. Sí, y vea que Él no desprecia a nadie. Sí, Él no desecha a nadie. Si alguien te dice: no, es que ya Dios te desechó, dile no. Dile este Salmo 51, 17, léeselo. Dios no desprecia a nadie. Amén. Gloria a Dios. Si tú reconoces y te humillas, Dios nunca te va a desechar. Amén. Gloria Así a Dios. Que tremendamente recibe la palabra. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Nada más seamos humildes, reconozcamos nuestra condición y digámosle: Señor, aquí estoy, abro mi corazón, entra a mi vida, Señor Jesucristo, toma control de mi vida. Amén. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Amén. De este momento en adelante. Gloria a Dios. Yo quiero caminar conforme a la guianza de tu Espíritu Santo, no conforme a mis impulsos carnales, naturales. Sí, Señor. No lo que me dicta la razón o la lógica, no lo que me dicta el mundo, sino Espíritu Santo, donde tú me guíes, yo quiero ir. Así es que, Jesucristo, te entrego mi vida en este momento. Amén. Y límpiame, lávame con tu sangre. Señor, y gracias por adoptarme como hijo tuyo, porque ahora soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, y nada más puedo decir que ahora soy salvo en Cristo Jesús.
Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Jesús. Amén. Queridos amigos, Señor los guarde, los bendiga, los proteja, bendiga a sus familias y perseveren en el camino. Perseveren. Bendiciones a todos los amigos que nos acompañaron este día. Amén. Gracias. Hemos compartido momentos de eternidad. Le esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde para seguir conociendo la vida de Jesús. Gracias.